Se denomina Hong Kong británico al territorio de Hong Kong mientras fue una colonia británica y posteriormente un territorio británico de ultramar bajo la administración británica de 1841 a 1997. Su capital era la ciudad de Victoria, como idioma oficial tenía el inglés y el cantonés, estaban bajo la monarquía británica y tenían como lema nacional Dios y mi derecho. Hong Kong pasó a manos británicas en 1842 tras la Guerra del Opio con China. La Guerra del Opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años de 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China de opio, cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de las Indias Orientales, administrado de la India. Este conflicto y su resolución a favor de la potencia imperialista británica facilitó la irrupción en el escenario de otras potencias como Estados Unidos, Francia y Rusia, que forzaron a China a firmar diversos convenios que han recibido la denominación de tratados desiguales. Desde entonces, la isla se convirtió en una colonia, nudo de comunicaciones y centro comercial del Imperio Británico, que la observó pese al breve periodo de ocupación japonesa del año 1941 al 45 y la creación del continente de la República Popular de China de Mao en 1949. Desde este sistema británico, dentro de este sistema británico no existía la opción de sufragio universal para los ciudadanos de Hong Kong. El gobierno era designado en Londres, pero paulatinamente se abrieron espacios a la participación con la elección y con un número limitado de representantes al Consejo local. En el 1884, Londres y Pekín pactaron la devolución del enclave bajo un principio de un país, dos sistemas, que garantizaba ciertas autonomías durante dentro de los 50 años. El 1 de julio de 1997, con una ceremonia, el último gobierno británico, que era por Chris Patten, traspasó el poder a las autoridades chinas, finalizando 150 años de colonización. Bajo este lema de un país, dos sistemas, que generalmente se usa para definir la relación entre China continental y Hong Kong, fue acuñado por el presidente chino Xi Jinping para referirse a una década de unión China continental con los enclaves que estaban colonizados o independientes. Además de mantener el sistema capitalista sin inversión estatal, el territorio disfruta de un gran sistema legal propio, libertades civiles y libertad de prensa. El gobierno chino se reserva la defensa, la política exterior y la última palabra sobre reformas electorales y se comprende ampliar la participación democrática. Vamos a hablar sobre la década de 1950 de la colonia británica de Hong Kong. La economía revivió a gran medida gracias a las habilidades y la capital que aportaron los refugiados provenientes de China continental, especialmente desde Shanghái, junto con la gran cantidad de mano de obra barata. Simultáneamente, numerosas firmas extranjeras mudaron sus oficinas de Shanghái a Hong Kong gracias a un crecimiento hasta este momento desconocido. Hong Kong se transforma de un sitio de comercio a un sitio manufacturero industrializado. En 1960, la industria de manufacturera se convierte en el motor de desarrollo de Hong Kong al brindar empleo a grandes cantidades de habitantes. Este periodo se considera como el primer gran punto de quiebre para la economía de Hong Kong. El negocio de construcción también experimenta un relanzamiento de la mano de nuevas regulaciones detalladas. En la década del 1970, la apertura del mercado chino continental y el aumento de los salarios impulsaron a muchos fabricantes a emigrar hacia el norte. Hong Kong consolidó su posición como centro comercial y turístico de la región del suroeste asiático. El crecimiento de muchos indicadores socioeconómicos, tales como la expectativa de vida, el alfabetismo, ingreso per cápita, son medidas que confirman los logros alcanzados por Hong Kong durante las últimas 4 décadas del siglo XX. En la década de 1980, Margaret Thatcher, la primera ministra británica, tenía esperanzas de que la creciente apertura al gobierno del PRC y la reforma económica en el continente permitieran extender el gobierno británico. La reunión se llevó a cabo y condujo a la firma de Sino-British Joint Declaration y la propuesta del concepto de un país, dos sistemas, impulsado por Xi Jinping. Las noticias políticas estuvieron por todas partes. Ya en la década de 1970,
La Ley Básica de Hong Kong fue oficialmente designada como la Constitución Reducida de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, luego de la transferencia. El grupo pro-Beijing expresó su apoyo con la ley básica, defendiéndola como sistema legal más democrático que ha existido en la República Popular de China. El grupo pro-democrático, por su parte, manifestó sus críticas en el sentido de que no consideraba que dicha ley fuera suficientemente democrática. Sabemos que el último gobernador británico fue James Patterson, quien fue el que hizo el traspaso de la colonia británica a China. Cuando se hizo este traspaso se tensaron las relaciones entre el gobierno popular de China en Beijing, porque Patterson puso algunas reformas democráticas que aumentaban el número de miembros elegidos en el Consejo Legislativo. Era 1997, comenzaba la devolución de Hong Kong a China, quienes por cierto les recibieron muy bien, con bombos y platillos, después de que Hong Kong les reconociera como soberano auténtico. La importancia de este acontecimiento es indiscutible para los millones de chinos que presenciaron la cuenta regresiva del momento de entrega frente a un gigantesco reloj instalado en la plaza Tiananmen. De verdad que el retorno de Hong Kong fue una cuestión de orgullo nacional y derecho soberano. A nivel económico, Hong Kong representa el mayor desarrollo económico de la región. También Taiwán y Guangdong, que juntos forman el Triángulo Regional Internacional. Hong Kong es la cuarta posición de los principales centros financieros del continente. Por supuesto, temía que la intromisión china restara su protagonismo e independencia sociopolítica y comercial. La institucionalidad hongkonés repartía entre lo político y lo privado. Por ejemplo, las fichas rojas se les llama a las compañías establecidas en la China continental que están registradas y operan en Hong Kong, tales compañías que no son ni completamente privadas ni completamente públicas. Si bien son de propiedad privada, en cierta medida el gobierno chino aún las controla. Entonces, para mantener la separación de Hong Kong, aunque no su autonomía, se hace cada vez más necesario que la provincia encuentre una solución aceptable tanto para Pekín como para la comunidad internacional, a fin de poder regular efectivamente a las fichas rojas. El atractivo de Hong Kong como centro financiero se compone de puertos marítimos de altura, con gran almacenaje y distribución, y este moderno abastecimiento de condiciones propicia las buenas relaciones comerciales. De hecho, uno de los cambios más importantes fue el reemplazo de la fuerza militar británica por el Ejército de Liberación del Pueblo de Pekín, el cual se dio de manera pacífica. No fue tan bueno para el turismo que para Hong Kong afectó en el aspecto de disminución del tránsito turista. Por tanto, la economía y a Hong Kong le afectó la disminución del tránsito turista, económica y operativamente, ya que las líneas aéreas ya no son altamente solicitadas como antes de 1997. Luego llegó la autocensura. Era un hecho, pretendía impedir el uso de tecnologías de información occidental. El liderazgo de China sobre Hong Kong dificultó la gobernanza, debido a la necesidad que tenía China para inculcar sus costumbres y tradiciones y cultura general. Ese tal vez sea uno de los aspectos o los desafíos más fuertes que ha enfrentado Hong Kong desde su devolución, la pérdida de identidad con el pasar de los años desde 1997. En cuanto a la educación, la raíz del problema de la autocensura está ligado también al riesgo que representa para la libertad académica, por el apego a la normativa impuesta por Pekín. La educación tiene como prioridad el aprendizaje del idioma chino antes que otros. En cuanto a la salud, en el 2009
se habría propagado una pandemia globalmente, conocida como H1N1. Esto significó un gran desafío para las políticas internas de salud. Explicó que la falta de medicamentos propagó aún más el virus. El poco acceso también que tenía la población o la mayor parte de la población para adquirir esos tratamientos provocó el cierre temporal de escuelas y colegios por 14 días. Con el pasar de los años, el activismo hongkonés. Un grupo de civiles hongkoneses se encargaron de formar un movimiento desobediente al régimen chino y a favor de la libertad de Hong Kong. Es un movimiento no violento que busca formalizar la democracia, implementar una reforma política y autorizar las elecciones democráticas. Hong Kong pasó a China bajo la fórmula un país, dos sistemas, que en la práctica permitiría privilegios que no tiene ningún otro estado o provincia en China, como la libertad de prensa, derecho a manifestarse y la elección de su jefe de ejecutivo, cosa que ha limitado la expresión de la población hongkonés, quienes han presenciado la corrupción de los puestos en el mismo Consejo Legislativo, donde 30 de los 60 miembros son elegidos por autoridades afines al gobierno de China. Entonces, el Occupy Central with Love and Peace, en sus siglas OCLP, es el principal movimiento activista. Se popularizó con la premisa y el orgullo de sus tribunales independientes, libertad de expresión y estatus como centro financiero internacional. Sin embargo, después del referéndum del 2014, convocado por el OCLP, donde se quiso universalizar el sufragio, fue aprobado por tan solo el 12% de la población, lo que desligó una nueva protesta llevada a cabo el 1 de julio, que se festeja también el desapego institucional británico desde 1997, fue la más exitosa de los últimos años. Esta protesta tiene como máximo reclamo la consigna «Más democracia frente a la influencia de Pekín en los asuntos internos de Hong Kong». Se dice y apuntan las voces que el movimiento de OCLP es respaldado por Estados Unidos y con esto pretende que la excolonia inglesa sea el principal agente desestabilizador de China continental hasta la actualidad. El desarrollo económico de Hong Kong se centra en el 92,2% del PIB, donde la mayor parte la genera el sector público. Es importante mencionar que esta ciudad es uno de los principales centros financieros, comerciales y de transporte marítimos de la región. Actualmente Hong Kong se encuentra en la cuarta posición de 190 que conforman el ranking Doing Business. Además, esta ciudad cuenta con una inversión estable y un sistema judicial independiente, donde empresas extranjeras siguen con el interés de invertir en Hong Kong y otras ciudades de China. Según la Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong en el 2018, factores como la expansión de empresas de China continental o iniciativas como Belt and Road seguirán brindando amplias oportunidades, lo que permitirá que Hong Kong sirva como una plataforma de gestión financiera, centro comercial y logístico, así como un trampolín de inversión. Además, el gobierno de Hong Kong prevé expandir los flujos comerciales y de inversión en economías vecinas y mercados emergentes, con perspectivas de crecimiento. Desde que Hong Kong estableció el cambio de dólar, la economía ha experimentado un periodo largo de estabilización, ya que ha resistido a fuertes tensiones financieras, como en Tiananmen, la crisis del peso mexicano y la tormenta monetaria. Todas las empresas públicas son financieramente independientes y autosostenibles, pero cuando hablamos de suministro de gas, electricidad, transporte público y comunicaciones, se encuentran en manos de empresas privadas. Según la fuente Santander Trade, en el año 2018, Hong Kong sigue disponiendo de finanzas públicas sólidas, con una deuda pública casi inexistente, un fuerte excedente de cuenta corriente y un importante superávit presupuestario. La expansión de crédito y un ajustado mercado de viviendas han causado que los precios de las propiedades en Hong Kong hayan aumentado rápidamente en los últimos años. Hong Kong es una región administrativa espacial. Su estatus se considera por ley fundamental adoptada en 1990 por la Asamblea Nacional Popular de la República China. Esta ciudad es gobernada por un jefe de ejecutivo, elegido cada 5 años por un comité electoral de 1.200 miembros.
Según Santander Trade, en el año 2018, el gobierno tan solo es responsable ante el jefe del Ejecutivo y compone de 12 miembros, secretarios, asistidos por 17 altos funcionarios denominados secretarios permanentes. En el orden jerárquico, los 3 puestos principales del gobierno son el secretario jefe de administración, número 2, el gobierno, el secretario de finanzas y el secretario de justicia. Si el jefe del ejecutivo estuviera incapacitado temporalmente para el ejercicio de sus funciones, estas serían asumidas de acuerdo a este orden jerárquico de los puestos principales. El 27 de marzo del 2017, Hong Kong eligió a un nuevo jefe ejecutivo. La favorita de Pekín era Carrie Lam y ella fue elegida. Anteriormente desempeñaba como secretaria principal en Hong Kong. Ella se quiere centrar en la economía y en intentar reunificar a una sociedad en la que ha progresado en movimientos independistas y se ha alejado de posturas. Esta ciudad se ha transformado en uno de los centros turísticos, industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo, desempeñando un papel importante de comercio e inversión de China continental a nivel mundial. En Hong Kong se creó una ley básica que garantiza una serie de derechos y de libertades que serán impensables en el resto de China. Por ejemplo, derecho a la libre asociación. Según ABC del año 2014, lo más parecido a una constitución que tiene Hong Kong es la ley básica, creada en 1997, que estipula que la región tendrá derecho a desarrollar su propio sistema democrático y tiene validez hasta el 2047. Para la aplicación de la ley básica se da un principio de un país, dos sistemas, por el que se rige la región administrativa espacial de Hong Kong. Consiste en la convivencia de 2 sistemas económicos diferentes, el comunista de Pekín y el capitalista de Hong Kong, gobernados por una misma política comunista. Su ideólogo fue Deng Xiaoping, máximo mandatario de la República Popular China desde 1978 hasta su muerte en 1997. La inversión china en bienes raíces, telecomunicaciones, comercio y materia prima ha ido en aumento desde los años 70, al igual que la flexibilidad del control de las importaciones de productos de consumo ha ido creciendo, pero en mayor medida en los años 90 conforme se iba acercando el momento del relevo británico. Esto para ir fortaleciendo el dominio por medio de una fuerte inversión para crear una gran dependencia económica, lo cual lo ha logrado, ya que desde 1997 Hong Kong ha sido una región administrativa especial de China. De conformidad con la ley básica, mantiene su propio sistema económico-político y goza de autonomía de gran alcance en todos los asuntos internos hasta el año 2047, incluido un sistema legal, fiscal y monetario independiente. Hong Kong actualmente depende económicamente de China y China depende económicamente de Hong Kong. Esta relación mutua se arroja por medio de datos estadísticos tomados de la OEC. En materia de exportaciones, China registra un dato de 16.4 miles millones de dólares y sucede lo mismo con 255 miles de millones de dólares en el área de importaciones. La economía de Hong Kong en su mayor medida es de servicios financieros, logísticos, comerciales. Se estima que un 80% de la fuerza laboral hongkonesa está dedicada a este sector, representando un 92.7% del Producto Interno Bruto de Hong Kong, convirtiéndose en uno de los centros financieros más importantes de la región, con grandes compañías como el Banco Cathay, Banco del Este Asiático, Hong Kong Banking Center, compañías norteamericanas como la General Electric, la Ford, Citibank y grandes compañías europeas y japonesas. Hong Kong es apetecido por las grandes compañías de todo el mundo por su facilidad y libertad económica. Es simple de ver con datos estadísticos como el que arroja el Índice de Libertad Económica del año 2018, ubicando a Hong Kong en un primer lugar con un porcentaje de 90.2%, convirtiendo a la región en uno de los 4 tigres asiáticos.
haciendo referencia a su gran capacidad para recibir inversión extranjera, sus altas tasas de crecimiento. Se menciona también que Hong Kong es la puerta de entrada a China. Otro referente de inversión es la estabilidad política, localización estratégica y, por supuesto, la libre economía, la infraestructura, redes de comunicación, personas con un alto grado de conocimiento académico, sistema legal británico, índices de criminalidad muy bajos, excelente cobertura del Internet, medios de transporte rápido, política de cero aranceles a casi todos los productos importados y exportados. Para el año 2014 se vivió la Revolución de los Paraguas. Se da por el cambio en el sistema electoral impuesto por Pekín, limitando el sufragio universal, imponiendo candidatos afines al régimen, provocando tensiones y críticas principalmente de los Estados Unidos y Gran Bretaña, apostando por una autonomía para Hong Kong y la posición de China, la cual expresaba la no intervención en problemas domésticos por parte de países extranjeros. China advierte de los intentos de ciertos grupos dentro de Taiwán y Hong Kong para impulsar su independencia de gigante asiático y asegura que no tendrán éxito. Hong Kong es una parte inseparable del país. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá a Hong Kong ser independiente, ha dicho Wang Yunya, director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y MACO del Consejo de Estado de China. Hong Kong no tiene cabida en el acuerdo de un país, dos sistemas, que permite que la región hongkonesa tenga sus propias instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales, independientes de China, pero a la vez sigue siendo parte del gigantesco asiático. Hong Kong es una parte inseparable del país. Bajo ninguna circunstancia se le concebirá a Hong Kong ser independiente del gobierno central. Tiene confianza y paciencia con Hong Kong y mientras no se dañe el principio un solo país, las diferencias en los dos sistemas pueden ser toleradas y respetadas. El aumento de los movimientos independentistas en Hong Kong y la llegada del poder de un gobierno en Taiwán presidido por Tsai Ing-wen, una feroz opositora a la política de una sola China, ha hecho saltar todas las alarmas en Pekín, que reclama tanto Hong Kong como la isla taiwanesa como parte de su territorio. En respuesta a tal hecho, Pekín instó al magnate republicano a aplicar el principio de una sola China para atajar la tensión. Para Pekín, la época durante la que las potencias europeas han dominado el mundo no ha sido más que un paréntesis antes de que la historia recupere su curso normal, sinocéntrico. China se ha convertido en la segunda potencia mundial. La geopolítica china, sin embargo, ha entrado en una fase de adaptación a un mundo incierto. La marcha al oeste, iniciada por Xi Jinping y concentrada en las nuevas rutas de la seda y su oriente, se sitúa en la totalidad de Eurasia, Oriente Medio, África del Norte y Noreste. Simbólicamente, el nuevo imperialismo chino recorre a contrapelo las vías de expansión inicial desde el viejo mundo de los imperialismos europeos tradicionales. Después de un periodo de gran despliegue a diestro y siniestro de capitalismo chino, la dirección de Xi Jinping parece tener necesidad de hacer un alto en el camino y refinar las prioridades. La adquisición de empresas extranjeras ha encubierto operaciones de especulación financiera para asegurar el acceso a préstamos preferentes a inversores que se han inscrito indebidamente en el programa de la Ruta de la Seda. Hay centros de decisión administrativos que se han automatizado. Los riesgos financieros no se han evaluado seriamente en muchos casos. Encima, la situación internacional evoluciona rápidamente y el factor Trump hace que aumente la incertidumbre. Frente al aumento de la influencia china en un número creciente de países, se manifiestan resistencias sociales y políticas. Consecuencias de las transferencias de soberanía es la marea migratoria producida especialmente después de las protestas de la plaza de Tiananmen en el año 1989, con unos 7.000 fallecidos según datos de la Organización de Tratados del Atlántico Norte, OTAN.
Los destinos de las diásporas hongkonesas fueron Canadá, Gran Bretaña, Australia, Singapur y Estados Unidos por orden de inmigrantes, del mismo modo que se produce una gran marea migratoria. Professor Eric Chung is worried about his beloved Hong Kong. He's been teaching sociology at the city's technical university for nearly 30 years. But the city is changing, he says, in his view, for the worse. So this is the station. He points out the station serving the high-speed rail link to the Chinese mainland. It's a huge investment by Beijing, cutting the journey time from Hong Kong to its mainland neighbour, Guangzhou, to just 45 minutes. It's a station in practice, but of course it also becomes a symbol telling Hong Kong people that the administrative structure, power, and the development of mainland China is extending to Hong Kong. And Hong Kong is further integrated into China. The station is controversial. Effectively, this is Chinese territory. Mainland police carry out passport checks, enforcing authoritarian Chinese rule in supposedly free Hong Kong. And Beijing's influence is growing. On the surface, everything looks the same, but many here are worried that Beijing wants to turn freewheeling Hong Kong into just another Chinese city. Part of the drama is playing out at the courthouse in West Kowloon, where leaders of the 2014 umbrella protests have been on trial. The umbrella protests 4 years ago saw tens of thousands take to the streets for weeks on end, demanding free elections. Beijing was outraged. Now the organisers are facing charges of disrupting public order. Xi Jinping is still the president of the country, and he is now pushing the country to a more authoritarian directions. And naturally, Hong Kong will be affected by it unless our government is willing to defend our existing institution and value. But I don't see this. The verdict is due next month. If convicted, Chan Kin-man and his fellow defendants face up to 7 years in jail. The umbrella protest trial is not the only example. Last year, the Hong Kong Foreign Correspondents Club was the venue for an event featuring the leader of a party campaigning for independence from China. It was hosted by Victor Mallet, seen here on the right. After the event, Mallet's work permit was not renewed, supposedly because he did not cancel the event despite pressure from Beijing. It's the first documented expulsion of a foreign journalist. Keith Richburg, Professor of Journalism at Hong Kong University, has been following the case. This map on the wall highlights areas of press freedom. China is a media black spot. Hong Kong, an orange dot marking limited press freedom. This was always a place that journalists would come to when they got kicked out of China or kicked out of Indonesia or kicked out of anywhere in Southeast Asia. Hong Kong was always this kind of free hub. And if Hong Kong was now starting to kick out a foreign journalist, to me, that was a real turning point. Professor Chung takes us out of the city. He wants to show us the new bridge to Zhuhai and Macau. For Chung, it's another symbol of Beijing's power and influence, the longest sea crossing on Earth, linking 3 major cities on the Pearl River Delta, built with Chinese money and might. One thing the Beijing side should do is to give more room for Hong Kong people and to stick to the idea of one country, two system. Keeping their promise is the best way to gain back the confidence and trust of Hong Kong people. Beijing and Hong Kong. As the mainland turns up the pressure, the sense of freedom in Hong Kong is gradually being eroded.